Bueno, Sí, ¿ya me profesor. escuchan? Ya lo escuchamos. Sí, ahora sí. Se vino va a llover aquí muy fuerte, yo creo que se fue el internet, pero si ya me escuchan, ya vamos a continuar. Sí, es lo que tiene aquí esta aplicación del Jitsi, que cuando hay señal pobre de internet se desconecta y empieza a escuchar la voz así como pues muy lejana o muy distorsionada. Bueno, si ya me escuchan, vamos a continuar. Entonces, les decía yo, en su hoja de Excel, sí ven mi pantalla de Excel, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok, gracias. Entonces, les decía yo, aquí, estos coeficientes que tenemos aquí, el 10, 14, 1 y 3, son los que vamos a poner aquí, en la parte izquierda la que yo tengo en verde, esta, 3, 1, 4, 14 y 10. ¿Y de dónde vienen estos coeficientes? Vienen de acá. Ven, aquí tengo las potencias a las que voy a ir elevando, estas, A, B y C, D. Y, por ejemplo, para el primero lo que hice fue, ok, tengo el 1 y lo elevo al cubo, ¿sí? Porque tengo cuatro números que voy a ir evaluando en cada una de las variables que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, si x es igual a 1, y aquí evalúa en 1, ¿no? Para x igual a 2, bueno, pues evalúa ese valor que tenemos, el 2, a la potencia que tengo ahí. Y me da 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Y aquí para el 3, 27, 9, 3 y 1, y 64, 6, 4, 1. Este cuadrito que tengo aquí es el mismo que tenemos aquí en el PDF, ¿no? Para el cuadro número 1. Este que aparece aquí. Este. A, 8, 4, 2C, 27, 9B y 3C y 64, ¿no? Este cuadrito que aparece aquí. ¿Sí lo ven? Este que aparece aquí, que estoy subrayando, es el mismo que aparece en el PDF, ¿sí? Y esto que aparece acá son las diferencias que fui haciendo dentro de la teoría que vimos, ¿no? De las diferencias. Por ejemplo, el 7 resulta de la diferencia entre 8 menos 1, aquí 27 menos 8 y aquí B7 menos B6. Y así para las primeras, que son estas 4, que son las primeras diferencias. La siguiente es hacer lo que viene en la teoría, ¿no? 19 menos 7, así, y nos quedan estas filas, ¿no? Que son 12, 18, 2, 2, que son las mismas que aparecen aquí para la segunda diferencia. Y estas que aparecen aquí son las últimas, que son 18 menos 12, que son estas, ¿no? ¿Sí? Estas de ahí. Y ahora lo que sigue es decir, bueno, ya tengo una constante en mi último valor, que es el 6. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Se regresan aquí a esa hoja de Excel y aquí le dan más y es coef poly N7. ¿Está bien? Y la recorren hasta la celda E7, ¿sí? Y le dan F9. Y hasta aquí ya tenemos la primera entrada. Para la segunda entrada, aquí le damos, voy a borrar para que vean que sí. Aquí se posicionan en B8 y le dan más, coef poly, y para J6 y le dan Enter. Y lo recorren hasta la celda E8 y le dan F9. Y nos queda 12, 2 y 0 y 0. Siguiente, le dan para esta fila, le dan más coef poly a F5. Y lo que vamos a ir jalando es el 7, el 3, el 1 y el 0. Y le dan Enter. ¿Sí? Y lo recorremos hasta la celda E9 y F9. Y la última, ya es de trámite, nos posicionamos aquí en la celda B10 y le damos más coef poly para B4. ¿Sí? Y ya nos queda el último valor de la fila que tenemos aquí. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Aquí lo que estoy subrayando aquí, todos obtuvimos esto. Sí, maestro. Sí, profesor. Gracias. Y lo que sigue es
construir nuestro sistema de ecuaciones. Aquí le damos más F5, aquí es más E4, aquí es más E3, y la última es más P2, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, donde este es el lado derecho de la ecuación, y estos son los valores que corresponden a la parte independiente de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, si ustedes recuerdan, lo voy a hacer aquí en, a ver si me da chance, el Paint así de manera gráfica. Si ustedes recuerdan yo sé que esto es muy fácil hacerlo así en cualquier sistema de ecuación, lo podemos hacer a mano, pero en este caso, si tenemos aquí una matriz A, donde esta matriz A corresponde a esto de lo que tenemos en verde, ¿sí? Mis incógnitas no las conozco, que son las que los voy a encontrar. Lo igualamos a un valor B, que son los valores independientes, que son estos de aquí, menos 3, menos 1, 14 y 10, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cómo tengo a X? Bueno, voy a ponerlo de nuevo, porque resulta que para obtener X, multiplicamos por la inversa de A, que en este caso A es una matriz, esta A, y es igual a la menos 1 por B. Entonces, de aquí resulta que esta A, que es la inversa de esta función, a multiplicarla nos queda una matriz identidad, de tal manera que tenemos aquí quién es X, que es igual a la menos 1 por B. Entonces, con esto ya obtenemos la solución, o sea, las incógnitas que corresponden a los valores de los coeficientes de A, B, C, D y A, B, C y D, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar la inversa y multiplicarla por mi vector B, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, lo voy a hacer yo y luego ustedes, nada más pongan atención, ¿sí? Entonces, primero la inversa. Aquí no tengo nada. Como tengo una matriz de 4 por 4 en lo verde, entonces mi salida para la inversa va a ser igual a una matriz de 4 por 4. Entonces me voy aquí, primero selecciono este rango y le doy a matemáticas y busco una que se llama M inversa. Sí, ya la tengo aquí. Y me dice aquí, bueno, es un rango, ¿no? Entonces aquí me pongo aquí, le doy aquí en la flechita y selecciono mi rango de la matriz. Y me da un número, ¿no? Para el primero. Ya que tengo esto, me voy a la barra de fórmulas, que es esta de aquí. Me voy al final de esa fórmula y le doy Control Shift Enter. Y con eso ya me dio mi inversa. ¿Sí? Hagan ustedes, por favor, y me dicen cuando yo tengan esto. ¿Ya todos vamos ahí? Ya tenemos esta matriz. Ya, profesor. ¿Ya? Muy bien. Lo que sigue es multiplicar, como dice aquí en esta, mi matriz inversa por B. Entonces, ¿cómo le hago? Como tengo una matriz, en este caso, tengo una matriz de 4 por 4, que es mi matriz A, esa la voy a multiplicar por una matriz que es de 4 por 1, ¿sí? Entonces, lo que va a resultar es lo siguiente. Una salida que es de 4 renglones por una columna. Entonces la selecciono, me voy aquí a la barra de fórmulas y busco la que se llama mmult. Entonces mi matriz, primera matriz va a ser
la inversa, mi segunda matriz va a ser mi vector B, que es este de aquí, ¿sí? Y me da un valor para el primero, ¿no? Entonces me voy de nuevo a la barra de fórmulas y le doy, ¿qué? Control Shift Enter, ¿no? Con esto ya obtengo la solución a mi sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, f de x es igual a menos 0.5 por x al cubo más b, que en este caso es 3.5, por x al cuadrado más 7x más 0. ¿Sí? Ese es mi polinomio asociado a los resultados que obtenemos por interpolación lineal. ¿Sí? ¿Cómo sé que la solución está bien, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para la comprobación, lo único que tengo que hacer es decir que si yo multiplico mi matriz A por mi vector X, es igual a B. Entonces, ¿cómo hago eso? Nada más para comprobar, ¿eh? Lo que tengo que hacer es, tenemos que obtener de nuevo quiénes son esos valores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si voy a multiplicar, mi salida va a ser de 4 por 1, entonces me voy aquí a las barras de fórmulas y le doy a matemáticas y trigonométricas y selecciono la que dice de nuevo mmult, ¿sí? Entonces, mi primera matriz va a ser de nuevo esta A, y mi segunda matriz va a ser los coeficientes que yo obtuve, ¿no? Que están aquí en G12 a G15. Y le doy a aceptar, me voy a la barra de fórmulas y está bien porque estoy obteniendo de nuevo los valores que corresponden a mi vector B, ¿sí? Hagan ustedes, por favor, y me dicen cuando hayan terminado. Aquí, ¿sí? Con esta función. mmult, mi matriz A, que es esta, por B, que es lo que tengo aquí de menos 1 medio, menos 0.5, 3.5 y 7 y 0, ¿no? Que es mmult, mi primera matriz es B7 hasta E10 y la segunda matriz es G12 hasta G15. Y de nuevo, si aquí le doy escape, es decir, ya tenemos los valores que corresponden a mi vector B que está aquí, ¿sí? Con eso ya comprobamos quién es. Efectivamente, los coeficientes que tuvimos aquí son la solución a nuestro sistema de ecuaciones que está aquí en verde. Bueno, yo lo tengo en verde, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien se atoró? ¿Todos bien? ¿Todos vamos aquí? ¿Todos bien? ¿Nadie se atoró? En la parte donde, disculpe profesor, en la parte ¿Sí? donde calcula el menos 0.5, que son los coeficientes del polinomio. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo le di igual las mismas instrucciones, pero me rebota el archivo que no sin valor. No sé si algo esté metido, ¿no? Pero ya tiene estos valores aquí. Ya tiene estos. Sí, eso sí. Y estos de acá del inverso. ¿Estos sí están bien? Sí, también. Entonces va a seleccionar de nuevo este rango. Okay. Y se va a la barra de fórmulas y le da Control Shift Enter y con eso ya le tiene que dar un valor. Okay. Con mmult. Si no está la función mmult, hay que buscar cuál es, ¿no? Porque usted tiene Office 365, creo, ¿no? Sí, pero sí la tengo. Sí, nada más hay que seleccionar este rango. Así. Okay. Este rango. Y irse a la barra de fórmulas, como yo la tengo, que es mmult. Mi primera matriz es de B12 hasta E15, o sea, desde aquí, esta que está en azul. Y la segunda matriz es F7 hasta F10. Y ya que tengo eso, me voy al final de la fórmula, y la barra de fórmulas, o sea, barra de fórmulas es aquí donde está f de x. Claro. Y le doy Control Shift Enter. Y con eso ya obtuve los coeficientes que son la solución a mi sistema de ecuaciones que lo tengo aquí en verde. ¿Sí? Entonces nada más tiene que seleccionar este rango. ¿Sí está bien, Enrique? Sí, ya quedó, profesor. Gracias. Bueno, lo que sigue es decir, bueno, ¿por qué lo hice así, profe? Si ya tenemos algo en Excel, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una gráfica que yo les di. Es esta, ¿no? La tienen así. Así la tienen ustedes, ¿verdad? Sí.
con 4 puntitos Sí, nada más. profesor. Entonces, lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Se van a posicionar aquí en cualquier valor y le van a dar botón derecho, perdón, botón derecho y seleccionen la que dice agregar línea de tendencia. ¿Sí está bien? Bueno, a mí me parece esto. Y dice, bueno, de entrada quiero que la hagas lineal. Lineal, bueno, pues a mí no me sirve, no lineal. Lo que yo quiero que hagas es una polinómica, ¿no? ¿Sí? Aquí seleccionan la que dice polinómica y le ponen de grado 3. ¿Está bien? De grado 3 porque sabemos que tenemos 4 nodos, menos 1, entonces el grado del polinomio es de grado 3. Y aquí donde dice, pon donde dice presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de r cuadrado, ¿sí? Y si fijaron, ya aparece aquí quién es la misma ecuación que nos dio aquí, ¿no? Menos 1/2 de x al cubo más 3.5 de x al cuadrado más 7 más 8e a la menos 12. ¿Qué significa ese 8e a la menos 12? Es, en notación científica, 0.00, 8 ceros y 12, ¿no? Perdón, y 8, que son los ceros que tengo. Para mí, pues ya es 0, ¿no? Con 12 ceros, ¿no? Y mi r cuadrada es igual a 1, ¿sí? Entonces ya tienen aquí la ecuación que corresponde a la misma que obtuvimos por interpolación lineal, ¿no? ¿Sí? Nada más que aquí hay dos valores que ustedes ya los han de conocer, ¿no? El primero es que aquí nos dice que este es 0, ¿no? Bueno, para mí ya es 0, ¿no? Acá es un 0, ¿no? Total, pero aquí tiene 8 ceros, 8 dígitos de significancia. Y aparece un r cuadrada igual a 1. ¿Qué es el r cuadrada? ¿Alguien se acuerda? Es un coeficiente de ajuste. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo interpretan? Es lo que a mí me interesa, que ustedes, Entre más cercano a 1 se parece, se ajusta más, ¿no? A los puntos. Ajá, ¿cómo se llama ese coeficiente? Ustedes que ya llevaron un curso de econometría. ¿Qué ¿De es el r correlación? cuadrado? ¿Cómo? ¿Coeficiente de correlación? No, coeficiente de determinación, ¿está bien? Ah, ok. ¿Sí? Bueno, eso lo investigan, pero básicamente, ¿cómo lo interpretamos? Es decir, ¿con qué precisión la variable independiente X explica a la dependiente Y? En este caso, da que r cuadrada es igual a 1, o sea, la correlación, la relación lineal con esta ecuación es igual a 1, o sea, está bien. Esa es la primera parte. Entonces, el coeficiente de determinación nos dice con cuánta eficiencia la variable independiente explica a la dependiente. En este caso, nuestra variable independiente es X y la independiente es Y. ¿Sí? Más o menos así se lo explicaron. O bueno, a mí me lo explicaron así, no sé ustedes. También, profesor. Sí, ¿verdad? Sí, igual. Gracias. Entonces, la diferencia entre lo que hicimos aquí es que este es un método numérico, todo lo que hicimos hasta acá. ¿Sí? Este es un método numérico. Y esto que está haciendo el Excel con ajustar línea, ¿qué es? ¿Es una regresión qué? ¿De tipo qué? Polinómica. Polinomial, muy bien, porque aquí lo dice, ¿no? Porque tiene un error y aparte nos arroja un r cuadrado. Bueno, y aquí, ¿cómo sé que efectivamente mi r cuadrado es igual a 1? O cómo sé que al evaluar en cada uno de los valores que tengo, aquí con los coeficientes que tengo aquí, que encontré aquí de este lado, recupero de nuevo los puntitos que tengo aquí, ¿sí? Entonces, por favor, aquí en la celda I2, meten esta fórmula, por favor. Déjenme hacerla más grande. Sí, por ejemplo, de este lado. Meten esta fórmula, por favor. ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo? Es únicamente estoy metiendo a esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Esta que tengo aquí.
Le voy a recortar para que la pongan así. Bueno, ya saben recortar imágenes, ¿no? En el PDF, ¿no? Doy así, control copy y la pongo ahí, ¿no? ¿Sí? La voy a hacer más chiquita. Es decir, lo único que yo estoy haciendo aquí es evaluando en mi A, que ya lo tengo aquí, por X al cubo, ¿no? Más B por X al cuadrado, más X más D. Entonces, por favor, en la celda I2 meten esa fórmula, que es igual. Y fijan a G12, ¿no? ¿Quién es G12? Ah, pues los que encontré acá. ¿Sí lo ven? Estos de aquí. Entonces, es igual a G12, fijan a G12, más B2, que son los valores que le corresponden acá, que ya los tenemos en la tabla inicial. Esos de aquí. Al cubo. Si más G13 fijado, que es el valor que el segundo valor que es al de X al cuadrado, más G13 por B2 al cuadrado, más G14, fijan a G14 por B2, más G15. ¿Sí está bien? Y lo que vamos a obtener es que efectivamente si yo evalúo esos valores que obtuve de la solución de mi sistema de ecuaciones lineal, obtengo de nuevo los valores que corresponden a mi f de x, ¿no? O a mi función, que es y igual a x cuadrado más bx más d, ¿no? Que es igual a f de x. ¿Sí? Entonces, el primero, ¿cuánto nos debe dar? ¿Cuánto les dio? 10. 10, ¿no? Y nada más lo recorren hacia abajo. Miren, yo aquí, como ya aquí lo tienen, entonces lo recorren hacia abajo y le dan F9. Y de nuevo recupero a mis valores que tenía aquí, ¿sí? En mi X y mi F de X. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿O tú estos? No, profesor. Muy bien. Entonces, como este es un curso taller, entonces veamos aquí el ejercicio de lo que se trata, ¿no? Hagan este, por favor. El 1.1. Y quiero que lleguen a esta solución que aparece aquí. ¿Sí está bien? De acuerdo. Es el mismo ejercicio, ya lo tienen aquí en su hoja, que yo se las di hace rato. Bueno, se las subí desde anoche. El martes no tienen clase, ¿o sí? No, sí tienen clase, ¿no? Sí. Sí. Tienen clase de econometría, ¿no? ¿O no? Sí, de econometría. Sí, econometría financiera, bueno. Y quedan todos en shock. Bueno, me han contado, ¿eh? Bueno, no todos, porque sí se va muy rápido, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando estén tomando su clase del profesor Godfrey, le pregunten para que no se vea tan rápido, porque luego sí se va muy rápido y se quedan así con, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, entonces por favor hagan el ejercicio 1.1 y cuando hayan terminado me dicen si llegaron a esta ecuación. ¿Sí? A partir de este archivo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan lo siguiente. Hacen una copia de este y nada más aquí copian los valores que les di acá y lo demás ya es como de trámite, ¿no? Hacen una copia y nada más del que tienen aquí, más botón derecho, hacer una copia, mover o copiar y nada más copian los valores que les di de la hoja de la pestaña ejercicio 1.1, ¿no? Que es esta de aquí. Esta. ¿Sí? Además es igual. Entonces se tardan más o menos como 2 minutos, ¿no? En hacerlo.
Cuando haya terminado me dicen. Profesor, a mí ahorita me cerró mi Excel, creo que se trabó, pero los voy siguiendo. Sí, Fernanda, espero se lo recupere. Sí, Por yo eso le decía que vaya, también. vaya guardando. Sí, profesor, gracias. Profe, Sí, ¿me ayudas tantito? Es que hace rato me perdí en la celda I2, y 2, ok. por favor. Acá, sí, claro. Les voy a poner de nuevo la fórmula. Sí, Ahí está. ya ¿Sí la con ve? eso. Gracias, profe. Sí, ya. Gracias. Tiene que dar 10. 10 aquí. Y después no la recorren hacia abajo. Y dan F9. Y ya recuperamos este de aquí. Los valores con los que tenemos aquí. Sí, yo sé que esto es muy sencillo, muy, muy fácil. Y espero que no se vayan a atorar cuando veamos ya una parte, porque aquí tienen sus valores, ¿no? Pero ¿qué tal si les pongo unas tasas? Como es este caso, ¿no? Sí, tienen que llegar a esto más o menos. Yo lo puse con 6 decimales. Sí. ¿Alguien ya llegó a eso? Lo que tengo aquí es en amarillo. Yo los espero, no los estoy carreando. Sí, sí que no nos quedemos con dudas y llegamos todos al mismo resultado. Y además que pues, las condiciones en las que estamos dando la clase no son las mismas, ¿no? Si estuviéramos allí en el salón de clases, pues cualquier duda y la vemos en el Excel y yo paso a sus lugares. Bueno, en ese entonces cuando eran presenciales yo pasaba a sus lugares para ver las dudas, dónde estaban, dónde se atoraban, ¿no? Pero ahorita pues no podemos y, bueno, sí podemos, pero si me dicen compartir pantalla y me enseñan su Excel, ¿no? Pero es más, pues no es una forma, digamos, óptima, ¿no? Y lo que estamos haciendo con esta forma de dar clases, pues es por lo menos que queden claros los conceptos y que lo que yo tengo en resultados que tengo en mi Excel sean iguales a lo que ustedes tienen, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero si alguien se da cuenta, pues díganme, ¿no? Y lo podemos corregir. Y, por ejemplo, en creo que no le puse la ecuación, ¿no? Tengo esta, que no la tengo, la borro. Profesor, una consulta. Sí, El coeficiente polinomial que vamos a utilizar tiene que ser el mismo porque seguimos con 4. sí, claro. Estos de aquí, Ok. ¿es Brianda? Trinidad. Trinidad. Sí, sí, Trinidad. Es Ok. el mismo que está en COEF Poli. Exacto. Ok, Esto, muchas gracias. estos de aquí, el Sí, mismo. justo ese. Perfecto, Sí, gracias. es el mismo, es ese de aquí. Sí. Les tienen que dar esto que tengo en amarillo, ¿no? Pero si todos llegamos a la misma solución, nos tiene que dar esto que estoy subrayando en amarillo. Sí. Aquí no hice, en el ejercicio no hice la ecuación, entonces le doy botón derecho y agregar línea de tendencia. Como tengo 4, quiero poner de grado 3. Y aquí empezar ecuación y empezar a ver cuadrado, ¿no? Ahí está. Listo, profesor. Sí. Bueno. Espérame.
Pues aquí, como podemos ver, ya nos da, bueno, a mí me da esta. Espero que ustedes también. Profesor, Sí, no se guardó mi documento, mi archivo, pero ahorita que lo estoy replicando me surgió una duda. ajá, Ya ve que justo al inicio, cuando se iba a la página de COEF Poli y ujú. arrastraba a las Ah, celdas, ahí, la ¿por pregunta es esta. qué eligió esos? ¿Por qué elegí esos, los que están aquí? Sí, Ah, los que están en verde. no, bueno, estos de aquí, dice usted, ¿no? Exacto. Estos. Los elegí por lo siguiente. Si se da cuenta aquí en el cuadro 1, Ajá. aquí en este, tengo estos, ¿no? Si se da Ujú. cuenta, todo esto que tengo aquí es lo mismo que tengo en el Excel, Correcto. porque los elegí aquí. Mire, aquí, ve este cuadrito, ahora Ujú. compárelo con lo que tengo aquí en COEF Poli. ¿Sí? Les decía yo, que fue cuando bueno, se me fue el internet. Aquí tengo las potencias, 0, 1, 2, 3, y aquí los coeficientes a los cuales los voy elevando, ¿no? Por ejemplo, para el primero Ujú. es A4, que es para x igual a 1 al cubo, ¿no? Ujú. Y por eso me da unos aquí en la primera, que es igual a lo que tengo aquí. A más B más C más D. ¿Sí está bien? Siguiente, para x Ya. igual a 2, Ujú. a la segunda potencia, ¿no? Ujú. Mi coeficiente al cuadrado, ¿no? Ujú. Por eso me da 8, 4, 2 y 1, que es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí lo ve? Ahí Sí. está. 8, 4, 2 y D. Siguiente tengo al cubo, ¿no? 27, 9, 3 y 1, ¿no? Es lo mismo que tengo aquí cuando vale en x igual a 3. ¿Sí? Y para x igual a 4, 64, 16, 4, 6, D, que es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí está bien? Ujú. Y lo demás que tengo aquí son las diferencias. Por ejemplo, para el primero es 8 menos 1, 4 menos 1, y estos que tengo aquí, en este es lo mismo que tengo aquí, ¿sí lo ve? Ujú. Ahí. Correcto. Siguiente es el mismo que tengo aquí, 12, 2, 18, 2, 0, 0, es el mismo que tengo aquí, ¿no? De la segunda diferencia. Y al final ya me queda una constante que es el 6A, que es el 6A. mismo que tengo aquí. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, lo único que hice es las potencias asociadas a los coeficientes que tengo aquí. Por eso me da este cuadrito que es igual al que tengo aquí. Por eso los elegí aquí, los que están en la diagonal, estos que están aquí, son Ujú. los mismos. Cuando le doy más coef poli, este que está en N7. ¿Sí? Mm. Lo recorro hacia allá y le doy F9. Siguiente es más coef poli J6, son los que tengo Ajá. aquí, estos de aquí, que es el 12, 2 y Ujú. 0, 0. Siguiente es más coef poli a F5, ¿no? Que son los que tengo aquí, Ujú. estos de aquí. Selecciono el primero y lo recorro hacia la derecha. Cuando eso ya me da esto que aparece aquí. Y el último es coef poli B4, que son los que tengo aquí, en rojito. Ok. Sí, o sea, los escogí porque esto que aparece aquí son las potencias al ir evaluando
X1, X2, X3 y X4, ¿no? En el ejemplo. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Sí, lo que asocio son los valores que tengo en la diagonal para encontrar mi sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Ujú. Que es ahí lo puede ver, este es este, el 1 es este de allí, 14 es este y el 10 es este. Si yo le doy aquí rastrear presentes, me va a decir, bueno, está en la hoja tal, Ujú. en esta hoja, que son los de Coef Poly, ¿sí? Sí. ¿Hasta ahí logró recuperar su archivo o le faltó? Sí, profesor. No, ya lo estoy replicando. Ya, nada más Ok. que ahorita que lo volví a replicar me surgió esa duda y ya quedó clara. Muchísimas gracias. Sí, pero lo piensan después con más calma porque al inicio sí como que cuesta algo de decir, bueno, ¿por qué escogió lo que sale diagonal? ¿Por qué escogió lo demás? Y cómo dio al sistema de ecuaciones. Y realmente este método es este método de Gauss para encontrar soluciones a una serie de nodos, encontrar un polinomio que pase exactamente por cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Y lo que ahorita les dejé es hacer el ejercicio 1.1, ¿sí? Y deben llegar, o sea, deben ser lo mismo y llegar a esta ecuación, ¿no? Con 6 decimales, dependiendo de cómo lo tengan, ¿no? Y aquí está. No recuerdo dónde moverle aquí a los decimales para que... Tú. Así, en formato de etiqueta de línea de tendencia. Y aquí creo que le ponemos una. ¿Con cuántos decimales? Vamos a ponerle que son 6. Va de nuevo. Voy a borrar este. Aquí. Tendencia. Es polinómica. 3 con esta ecuación y dice ecuación y donde dice formato. Esta es la ecuación. ¿Dónde está? Líneas, color, no sé. ¿Dónde era? Bueno, ya lo hizo con decimales. Pero lo que no está haciendo es que lo ponga al mismo número de decimales, ¿no? Que es formato de etiqueta. Se le puse número. Aquí le pongo 6.
6. Número 6. No, no lo está haciendo. No sé por qué. Pero bueno. Y aquí de nuevo está. ¿Alguien ya acabó su ejercicio? Sí, profesor. Sí, ¿Llegamos a lo mismo? Sí. sí. Sí, ¿verdad? Profesor. Sí, son los mismos. Lo mismo, ¿no? Y aquí nada más porque no me recuerdo dónde ponerle más decimales a la otra etiqueta de tendencia. Porque según aquí es con esto. Es con número, ¿no? Pero no me lo da. No sé por qué. El hecho es que sí, lo que tenemos aquí de esta son los mismos que debemos tener por línea de tendencia, ¿no? Porque el nuevo R cuadrado es igual a 1. Ok. Entonces, ¿todos ya terminamos el ejercicio? ¿Todos llegamos a lo mismo? ¿A estos valores que están aquí en amarillo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Todos? ¿Todos llegamos a lo mismo? Sí, profesor. Sí. Profesor. Bueno. Sí. Ok. Sí, profesor. Bueno, lo que sigue es, vamos a hacer una modificación, porque se dan cuenta que yo que tengo, aquí, esto que tienen aquí es lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? Interpolación lineal, son unos nodos parecidos, ¿no? A lo que hicimos con interpolación lineal. Aquí nos dice manual, ¿no? Que, bueno, me imagino que todos hicieron su tarea moral, ¿no? Con estos. Estos son en porcentaje, ¿no? Que son similares a los que tenemos aquí. Y si se acuerdan, la otra vez teníamos esto, ¿no? 40, 50, 60. Pero ahora, ¿qué pasa, no? En este caso, vamos a hacerlo de tal manera que ahora, o sea, lo que hicimos es hacerlo esto, con 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora, fíjense, vámonos a su archivo que dice coef poly 2. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen todos aquí? ¿Ven lo mismo que yo en su pantalla? Sí. En la pestaña coef poly 2. Entonces, fíjense, aquí no cambia, ¿no? Aquí tengo las potencias, pero ahora, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, como aquí, en el cuadro 1, 1, 2, 3, 4, ¿tengo qué? 28, 56, 91, 182. Es decir, son los nodos, ¿no? Y para hacer de nuevo nuestro sistema de ecuaciones, la primera parte que es elevar a la potencia, fíjense, pues, nos quedan unos numerotes, ¿no? Estos de aquí. ¿Sí? Esos son, primero, evaluar las potencias. Segunda parte, hacer las diferencias. Son estos de aquí. ¿Sí? Esto yo ya se los hice, es lo mismo que tienen ustedes. Son numerotes y dice la teoría que hasta que llegamos a 0, ¿no? Con una constante, ¿no? En mi último valor. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. En lugar de que aquí tengan hagan una copia de ese archivo, por favor, de su ejercicio, el de ahorita. O sea, hagan una copia, por favor. Mover o copiar, crear una copia. Sí, les va a quedar algo más o menos así. Entonces, lo que yo quiero que vean es que si ahora tuviéramos este plazo y aquí estas tasas, ahora en lugar de poner a mis nodos con 1, 2, 3, 4, lo pongamos con lo que tenemos en coef poly 2, ¿sí? O sea, estos de aquí. Entonces, por favor, ¿ya hicieron su copia? Ya. De este. Ahora, yo ya lo hice y lo tenemos aquí, ¿no? Ahora, en lugar de que diga coef poly 1, denle aquí, en lugar de
seleccionar a la coef poli, seleccionen a coef poli 2 y seleccionen a N7, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Ya lo tengo aquí, entonces mi coeficiente es más coef poli 2 y tengo este valor, ¿no? Que está en N7, ¿sí? Vamos a dar unos numerotes para las potencias. Aquí está, y le doy F9. Siguiente es más coef poli 2 a J6, ¿sí? Me queda esto. F9. Para la tercera entrada es más coef poli 2 a F5. ¿Todos me van siguiendo más o menos? Si se atoran, díganme. Decimos para la primera y para la última es más coef poli 2. Tengo esto, ¿no? A B4 y le damos enter. Doy F9. Esto son las presentes que tengo aquí. ¿Sí? Que son estos valores, ¿no? Como ya tenían su copia, pues ya les queda eso. ¿Sí? Y como lo tienen referenciado, ahora les queda unos números muy pequeñitos, ¿no? No sé si alguien ya lo hizo conmigo. Como lo tienen referenciado, les queda algo de este estilo, ¿no? Sí, y aquí tienen unos números muy pequeñitos, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Todos me siguieron? Sí. A mí nada más me faltan las tasas, profesor. Las que tienen la primer matriz, esas precisamente. No, las de arriba. ¿Las de arriba? Sí, esas. Es que esas no supe de dónde las tomó. Sí, ahorita. Estas son de las diferencias. Mire, si quiere, vea, lo hago. ¿Sabe qué? Es que había hecho una copia del primer ejercicio. Pero sí, ya, profesor, ya lo tengo. Gracias. Órale, sí. Pues si ya lo tienen, resulta que ahora, al escribir mi polinomio, nos quedan números muy pequeñitos, ¿no? Aquí, al hacer la solución a mi sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Que es multiplicando mi matriz A, que es esta, por mi vector B, la a la menos 1, como hicimos acá, ¿no? Mi X es igual a multiplicar a la menos 1 por B y me da mi vector de solución, que es esta X, ¿no? Entonces, esta es mi solución. ¿Todos llegamos aquí a lo que está en amarillo? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Ok, y acá, vean, a la hora de hacer mi ecuación, no sé si lo quieren hacer conmigo, es agregar línea de tendencia. De nuevo es polinómica de grado 3 y está el valor de R cuadrada y nos da nuestra ecuación, ¿no? Que entre comillas se parece bastante a lo que obtuvimos con el método numérico, ¿no? Como son números muy pequeñitos, el Excel no sabe cómo ponerlos, ¿no? O se les pone este. Lo este se parece, ¿no? Menos 6 y no sé qué. 1 a la 9. Igual, ¿no? Aquí es por 10 a la menos 11, a la menos 9, a la menos 5 y a la menos 2, ¿no? No, es que aquí no se parece a este.
7.2463, ¿no? Por 10 a la menos 2. Más o menos es este valor que aparece, ¿no? La constante es la D. ¿Sí? Entonces, conclusión, lo que podemos hacer ahora es con datos reales. Y ahora, si se fijan, quiero que le cambien aquí 28, 56, 91 y 182, por favor. Y hacemos lo mismo con lo que está aquí, ¿no? Si ya le cambiaron aquí, que diga 28, 56, ¿no? Y vean qué es lo que pasa. Ya le cambiaron aquí, 28, 56, 91 y 182. Y vean qué es lo que pasa. No importa si aquí ponemos los nodos con estos números y de nuevo evaluamos en mi polinomio que tengo aquí, que esos son los coeficientes que tengo aquí en amarillo. Al hacerlo, ¿no? Recupero de nuevo los valores que corresponden a mis tasas, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Alguien se atoró? Sí. Digamos con 6 decimales. Más o menos resulta lo mismo al recuperar mis valores que tengo aquí, ¿no? Hace rato que lo hicimos, fíjense, aquí fue como exacto, ¿no? Estos valores, con 6. ¿Sí? A la hora de estarlos evaluando, ¿no? Con la función que obtuvimos, ¿no? Con esta. ¿Sí? Si yo lo cambio con estos valores, los tengo aquí en amarillo, se va acumulando ese error. Porque al evaluar el polinomio, todo ese polinomio, quedan como algunos errores que se van acumulando y precisamente por eso no es exacto, ¿no? Aquí este .03, 200, ¿no? Aquí se pasó 202, digo, con 6 decimales, ¿no? 0.73, 932, aquí 0.73, 938, ¿no? 0.74, 839, ¿no? Para este. ¿Sí? O sea, sí es sensible este método ante evaluarlos con estos plazos, ¿no? Sí cambian estos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos vamos bien? Sí. Pero, ¿ya recuperó su archivo, Fernanda? Guárdelo ahora sí. Sí, profesor. Ok. Siguiente. Vamos a agregarle un nodo a, o sea, vamos a hacer un ejemplo, pero con 5 valores, que es lo que sigue. Ok. Entonces, van a hacer ahorita el ejercicio 1.2, por favor. Lo tienen aquí, el 1.2. Entonces, hagan lo mismo, pero si se dan cuenta, o sea, ya hicimos este, ¿no? Con estos números, ¿sí? 28, 56, 91 y 182. Ahora, hagan el ejercicio 1.2, pero ahora fíjense, ya les estoy dando los valores que le corresponden, o si no, ahorita lo hacemos. Aquí nada más tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo hacen de tarea moral, porque son con 6 nodos, ¿no? Aquí en Coef Poly 2, ya lo tienen, ábranlo, por favor. ¿Sí lo ven? Con 5 valores, ¿no? Si se dan cuenta aquí, ¿qué tenemos que hacer? Les dije, el ejercicio 1.2 consiste en hacer lo mismo, pero ahora con
30, 60, 90, 120 y 150, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abran su archivo, perdón, su pestaña donde dice COEF Poly 2, ¿sí? Como tengo 5 nodos, entonces ahora, en lugar de que aquí diga ¿qué? 1, 3, 4, 5, ¿qué tiene que decir? Los plazos. Ajá, los plazos, que aquí, pónganle por favor 30, 60, 90, 120 y ¿qué más? 150, ¿no? Y denle F9, van a ver cómo todo esto cambia. Dale unos numerotes, ¿no? Ahora, en lugar de, cuando quieran construir su sistema de ecuaciones, van a seleccionar estos numerotes, ¿no? Estos de ahí. Para el primero. Para este. Los que están aquí, ¿no? Para la primer valor de diagonal, para este. Para el que sigue. Son estos. Y para este. Y al último para este, ¿no? ¿Sí? Entonces, es este, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora tenemos esto, ¿no? Aquí, estos de aquí. Sí, estos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, a partir del archivo que ustedes tienen aquí, hacen una copia, ¿sí? Y nada más aquí agregando un renglón y una columna, ¿no? Que corresponde a este, ¿sí? Entonces ya tienen eso. Lo que sigue es hacerlo esto de trámite. Ah, no. Primero hay que aquí darnos cuenta que de este lado ya tenemos 4 valores. Y de este lado, esta es para la primera diferencia, para la segunda diferencia y para la tercera y para la cuarta diferencia, ¿no? Todo esto que aparece aquí es lo mismo que lo que tenemos en el último valor, ¿no? Que es este. Cuando tenemos un polinomio de grado 4, ¿sí? Todos estos valores que aparecen aquí son los mismos. Bueno, aquí con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero si lo tuviéramos con 30, 60, 90, 120 y 150, son los valores que aparecen aquí en COEF Poly 2, ¿sí? Estos de aquí. Entonces, primero, modifiquen aquí su archivo de COEF Poly 2 con 30, 60, 90, 120 y 150, por favor. Sí, se dan cuenta que son unos numerotes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro el ejercicio?